500 euros. ¡500 euros! ¡500 euros, cuña! Muy buenas a todos, mis queridos bernardiásticos jugueteros del ayer y de hoy, y bienvenidos a un nuevo vídeo en Bernie Toys. Muy buenas a todos, mis queridos bernardiásticos jugueteros del ayer y de hoy. Bienvenidos a un vídeo más en Bernie Toys, que es que me lo ponen a huevo. Me lo pone Playmobil a huevo, porque es que, señoras y señores, bernardiásticos queridos de mi entrepierna, es que no tenía ni puñetera gana esta semana de hacer vídeo, porque es que quería descansar, estar con la familia, y es que esta gente es que me lo pone a huevo. Mira, cógete aquí, toma, aquí tienes un vídeo de opinión. Y es que veréis, poco después de que hiciera mi vídeo en el canal sobre la furgoneta del equipo A y el Aston Martin de James Bond, que visteis hace muy poquito, pues empezaron a filtrarse las fotejos del Enterprise de Playmobil, que todo el mundo decíamos, esto es un custom, es fake, es real. Nadie sabíamos a ciencia cierta si eran imágenes oficiales de Playmobil ni nada, porque la verdad es que se veía bastante fea, bastante raro, y unos muñecos que no sabíamos si eran Playmobil o qué puñetas eran. Esa es la realidad. Poco después se desveló que efectivamente eran fotos oficiales, de lo cual estuvimos hablando en el directo que hicimos con mis queridos amigos Carmen y Pedro de Playmobil, y que te dejo al final del vídeo por si no lo viste, que disfrutes de los grandes momentos de aquel directo cliquero en el que estuvimos hablando de muchas cosas, además de esta nave de la Enterprise. Y una vez hecha oficial la noticia de que sí, era una referencia real de una nueva franquicia de Playmobil, que no es esta ni mucho menos, Star Trek, con todo mi respeto, una gran franquicia llena de legiones de seguidores, pero que no le llega a otras ni a las suelas del zapato. En fin, ¿qué le vamos a hacer si la vida es así? Y Playmobil ha cogido esta franquicia para hacer y ofrecernos la nave Enterprise con referencia 70548, y que estimamos que va a llegar a España entre los meses de octubre y noviembre, ya que en la página oficial de Fnac en Francia ya ha salido la fecha de lanzamiento allí en el país galo en septiembre de este 2021, por lo que estimamos oportuno pensar que va a llegar a España entre octubre y noviembre. Y ayer, ¡oh sorpresa!, estalló la bomba deportiva en Playmobil, desvelándose no solo la posible fecha de lanzamiento, sino su asequibilísimo precio de 499, 495 o ya, ¿qué coño? Redondeando, 500 euros. Un precio asequible a cualquier bolsillo de cualquier fan de Playmobil y, por supuesto, nunca antes visto en la historia de un juguete nuevo. Y es que después de ver esto hecho de forma oficial y estar ya corriendo como la pólvora, es que no puedo reprimir mis sentimientos y nada más que decir que esto es un despropósito. Y es, como dice Josemi, casi como que robar. 500 euros, 500 euros, 500 euros, 500 euros, para mí es un poco así como robar, como robar. Como robar pero sin robar, ¿sabes? Así, atraco a mano armada. Es robar, es un atraco a mano armada. ¿Dónde se ha visto que un juguete nuevo cueste 500 euros? Y un juguete nuevo como la nave Enterprise, de las dimensiones de la nave Enterprise y con la escasez de accesorios y funcionalidades que nos trae Playmobil con esta referencia. Tendríamos que remontarnos casi 40 años para ver un símil de semejantes características, pero solo comparable como cuando G.I. Joe sacó en Estados Unidos el USS Flagg, uno de los santísimos griales del juguete mundial, y que en el precio extrapolado a la época podemos comparar, pero no podemos comparar ese juguete con este. Puedo comprender perfectamente que Playmobil
se vea obligado a subir ciertos precios cuando adquiere una franquicia, porque se supone que ha hecho un esfuerzo y una gran inversión para comprar esa franquicia. Entiendo perfectamente que el Crypto 1 de Cazafantasmas o el DeLorean puedan costar un poco más que un coche regular de Playmobil y puedan costar 50-60 euros, que muchísimos fans hemos pagado gustosos y otros pues no hemos esperado a que bajen de precio por no tener tolerancia. Ya cuando estuvimos hablando de la furgoneta del equipo A y del Aston Martin de Goldfinger, que si no viste ese vídeo te voy a dejar una lista de reproducción al final del vídeo con las últimas novedades de Playmobil, de las cuales pues tengo una lista súper chula. Y ya dije en ese vídeo que se suponía que iban a salir entre unos 65-70 euros, cosa que ya me parecía caro de por sí, que entendía que por traer 4 clics cada referencia, estimaba que su precio podría ser de 60 euros y que ya lo veía caro. Oh sorpresa, nos encontramos con 80 pavos del ala por la cara de cada referencia para ese estreno, que muchos pagarán gustosos, sobre todo por las furgonetas del equipo A, aunque yo me esperaré a que baje de precio. Y ahora nos hemos encontrado con la desfachatez de sacar esta referencia 70548 Star Trek Enterprise, nada más y nada menos que al precio de 500 euros. Pero ¿qué prestaciones nos da esta nave de Playmobil, esta Enterprise de Star Trek, para valer 500 euros? Pues como podéis ver en las fotografías que os dejo, trae 7 clics, 7 personajes icónicos en la saga de Star Trek, como por supuesto el Capitán Kirk, el Dr. Spock y el resto de personajes que son sobradamente conocidos por todos. Dada la estructura tan especial que tiene la Enterprise, pues viene dotada del puente de mando, que como todos podemos ver no está hecho a escala. Ojo al dato, no está hecho a escala, y la sala de ingeniería. Todo esto dotado de detalles como un chip de luz y sonido. ¡Guau! Ese mismo chip de luz y no sonido que no le pusieron al DeLorean, que nos trae una función de alarma para que no lleguemos tarde al trabajo. Y muy importante, un puerto USB para enchufar móvil. También viene dotado de un sistema de suspensión en el techo, para los que nos mola poner las naves flotando como que hacer que vuela y no tengas que gastar tu hilo de pescar que te has comprado en el bazar chino de tu barrio. Y que será una nave que va a medir de anchura 48 centímetros. 48 centímetros. Así que, mis queridos bernardiásticos, esta ha sido mi reflexión del día. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y ojo, que os voy a dejar una sorpresita al final del vídeo, pero antes os quiero contar, como siempre, que en el comentario fijo y en la descripción del vídeo os dejo la programación con aquellos canales amigos míos que estrenan vídeo el jueves o el viernes, para que a través de mi vídeo veáis muchos más vídeos de juguetes, de coleccionismo, de canales amigos en general, a los que aprecio un montón. Esto no queda aquí, que un tío viene a hacer la crítica aquí con todo, con todas las de la ley. Si este vídeo en un mes llega a 100.000 reproducciones, me comprometo a que me compro la Enterprise y la enseño aquí en Bernie Toys. Muchísimas gracias por todo, me estoy encantado otra vez de estar con todos vosotros aquí, porque sois mi drogaína plastiquera, la que me incita a estar otra semana aquí más. Y como siempre, desearos que paséis una feliz semana para todos.